In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Veni, Sancte Spiritu, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eiis ignem ascende, emite Spiritum Tuum, et creabuntur, et renovadis faciem terra. Oremus. Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodom Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defende-nos in proelio contra nequitiam et insidias diaboli est presidium, impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maleosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Bien, entonces creo que Santiago nos acompaña ya, ¿verdad? Aquí estoy, Carlitos. Buenas noches. Buenas noches, Santi. Bien. Santi, entonces, si le parece, arrancamos. Está bien como le planteó Carlitos. Vamos a empezar así y luego vamos a ver algunos temas de actualidad al final. Bien, en estos tiempos, como ustedes saben, ha llegado a mis manos una cantidad de información realmente extenuante y he tratado de mantenerme más que todo en lo que es más importante. Y entre esas cosas considero que para esta noche hablemos un poquito de esta gran obra de San Vicente. Que se llama Comunitorio, de cuyo texto deseo resaltar algunas notas que creo de suma importancia en este momento, ya que estamos llenos de zozobra para muchos y de mucha esperanza para una gran minoría. Escuchaba a un gran sacerdote exorcista en Estados Unidos y él afirmaba categóricamente que él está convencido de que la gran mayoría de católicos no están listos para lo que se viene. Y eso es, les digo, me hace temblar igual a mí con mucha razón, porque es una gran realidad. Todos creemos que estamos bien y que ya venga el aviso, que venga esto, pero no es tan fácil, queridos hermanos. Pero recordemos lo que nos dice este gran santo en su comienzo, San Vicente de Lorenz, dice que su propósito es poner por escrito lo que ha aprendido de los padres de la iglesia, con el fin de tener dónde echar mano para suplir la debilidad de su memoria. Y eso es bueno que nosotros también practiquemos, ¿no? A continuación se centra en el asunto que quiere tratar. El conocimiento de una regla segura que nos puede ayudar, de aplicación general, que permita distinguir la verdadera fe católica del error y de la herejía. Esto no quiere decir que la Sagrada Escritura no sea suficiente para darnos luz acerca de la fe. Lo que pasa es que la Escritura es tan rica en contenido que no siempre se interpreta del mismo modo, razón por la cual hay que buscar un criterio seguro. Y este criterio es leer la Sagrada Escritura a la luz de la tradición de la Iglesia. No hay otra forma. Por más buenos estudiosos y con muy buena intención tengan de develarnos los misterios de la Sagrada Escritura, si no están basados en la tradición, vano será. Pero también habrá que dilucidar, nos dice el santo, cuál es la verdadera tradición. Para ello hay un principio que se debe aplicar. Y nos dice este gran santo: en Iglesia Católica hay que poner el mayor cuidado para mantener lo que ha sido creído en todas partes, siempre y por todos. Entonces, esto pueden ustedes apuntarlo. Hay que poner el mayor cuidado para mantener lo que ha sido creído en todas partes, siempre y por todos. Esto es lo verdadero y propiamente católico. No estamos hoy por hoy en la cafetería católica que dicen que son católicos, pero que no se confiesan porque no se confiesan ante otro pecador, que son católicos y muy católicos, dicen, pero que no van a misa, porque no son de esos beatos. Entonces hay un grave peligro, hermanos. Después de demostrar con ejemplos históricos la verdad de este principio, San Vicente toca otros temas afines, como por qué Dios permite las herejías, la inmutabilidad
e intangibilidad, el progreso y desarrollo orgánico de los dogmas. Al final vuelve a recordar cómo los herejes actúan dolosamente al utilizar la escritura manipulándola según sus propósitos y acaba puntualizando que la tradición, con T mayúscula, a la que los católicos se han de acoger es la expresada por la interpretación que los santos padres, de manera moralmente unánime, nos ofrecen de los pasajes acerca de los que surja alguna controversia. Y en algún momento les he invitado a ustedes que se consigan, lo hay en internet, la Catena Áurea, que no tiene desperdicio, es lo mejor que podemos tener para consultar cualquier pasaje de los cuatro evangelios. Ahí están todo lo que nos han manifestado los padres de la iglesia. Ya en la introducción el santo puntualiza que, dado que la escritura nos aconseja, pregunta a tus padres y te explicarán, a tus ancianos y te enseñarán, presta oídos a las palabras de los sabios, y también nos dice, hijo mío, no olvides estas enseñanzas, conserva mis preceptos en tu corazón. A mí, peregrino último entre todos los siervos de Dios, me parece que es cosa de no poca utilidad poner por escrito las enseñanzas que he recibido fielmente de los santos padres. Luego este gran santo afirma que por otra parte la astucia de los nuevos herejes reclama de nosotros una vigilancia y una atención cada vez mayores. En la regla para distinguir la verdad católica del error afirma que todo cristiano que quiera desenmascarar las intrigas de los herejes que brotan a nuestro alrededor, evitar sus trampas y mantenerse íntegro e incólume en una fe incontaminada, debe, con ayuda de Dios, pertrechar su fe de dos maneras: con la autoridad de la ley divina, ante todo, y con la tradición de la Iglesia Católica. ¿Por qué creen que al demonio le molesta tanto la misa tradicional, que le llaman así? No, no es el propio nombre, pero le molesta todo lo que es tradición, le molesta el latín, no puede estar cerca de las personas que rezan en latín, odia el latín, él y sus compinches. Continuando, el santo afirma que en la Iglesia Católica hay que poner el mayor cuidado para mantener lo que ha sido creído en todas partes, siempre y por todos. En el ejemplo de cómo aplicar la regla, claramente manifiesta, abro comillas, y si se trata de una novedad herética que no está limitada a un pequeño grupo, como lo que tenemos hoy, sino que amenaza con contagiar a la iglesia entera, es lo que nos dice el santo. En tal caso, el cristiano deberá hacer todo lo posible para adherirse a la antigüedad, la cual no puede evidentemente ser alterada por ninguna nueva mentira. Cierro comillas. Y si en la antigüedad se descubre que un error ha sido compartido por muchas personas, o incluso por toda una ciudad o por una región entera, en este caso pondrá el máximo cuidado en preferir los decretos, si los hay, de un antiguo concilio universal a la temeridad y a la ignorancia de todos aquellos. Ejemplo, en el tiempo de Donato, que es comienzos del siglo IV, de quien han tomado el nombre los donatistas, una parte considerable de África siguió las delirantes aberraciones de este hombre. Olvidándose de su nombre, de su religión, de su profesión de fe, antepusieron a la Iglesia de Cristo la sacrílega temeridad de un solo individuo. ¿Qué es el donatismo para los que no conocen? Fue un movimiento herético cristiano de los siglos IV y V que afirmó que la validez de los sacramentos depende del carácter moral del ministro. Es decir, que si un sacerdote, por desgracia, tiene un carácter moral pésimo y está en pecado, pues los sacramentos no tienen validez. Es un absurdo. Recordarán ustedes en un momento en la vida de Santa Teresa que ella le ayudó a un sacerdote que convivía con una mujer y todo el pueblo lo sabía, le ayudó a salirse de ese grave error, ¿no? Pero ella asistía a los sacramentos y todo sin problema. Entonces es el donatismo. Entonces esto surgió como resultado de la consagración de un obispo de Cartago en el año 111. Uno de los tres obispos consagrantes se creía que era un traidor, es decir, uno de los eclesiásticos que habían sido declarados culpables de la entrega de sus copias de la Biblia a las fuerzas opresoras del emperador romano Diocleciano. Un grupo de oposición de 70 obispos encabezados por el primado de Numidia se formó en un sínodo en Cartago y declaró que la consagración del obispo no era válida. Sostenían que la iglesia debe excluir de su pertenencia a las personas culpables de pecado grave y que por lo tanto no sacramentalmente tenían razón y esto podría ser realizado por un traidor. Quienes se opusieron entonces al impío cisma permanecieron unidos a la iglesia en el mundo entero
y solo ellos, entre todos los africanos, pudieron permanecer a salvo en el santuario de la fe católica. Si creyeron lo que siempre la Iglesia Católica ha creído y no lo que un nuevo hereje nos viene a decir. Otro ejemplo tenemos con el arianismo, donde no contaminó a una sola región, sino el mundo entero, hasta el punto que casi todos los obispos latinos cedieron ante la herejía, algunos obligados con violencia, otros sacerdotes reducidos y engañados. También, para refrescar la memoria, se conoce como arianismo al conjunto de doctrinas fundada por Arrio en el siglo III, que se caracterizan por negar la misma condición divina entre Jesús y Dios. El arianismo sostuvo que Jesús no es propiamente Dios, sino la primera criatura creada por el Padre, la cual no gozaba de divinidad y fue empleado para la creación del mundo. Con esto, el arianismo postuló la existencia únicamente de Dios y la de un solo principio, el Padre. Una especie de neblina ofuscó entonces sus mentes y ya no podían distinguir, en medio de tanta confusión de ideas, cuál era el camino seguro que debían seguir. Solamente el verdadero y fiel discípulo de Cristo, que prefirió la antigua fe a la nueva perfidia, no fue contaminado por aquella peste contagiosa. ¿Y cuál fue la causa de todo esto? Una sola: la introducción de creencias humanas en el lugar del dogma venido del cielo. Esto ocurre cuando, por la introducción de una innovación vacía, la antigüedad fundamentada en los más seguros basamentos es demolida, antiguas doctrinas son pisoteadas, la antigua misa quiere ser eliminada a toda costa, los decretos de los padres son desgarrados, las definiciones de nuestros mayores son anuladas, y esto sin que la desenfrenada concupiscencia de novedades profanas, como el homosexualismo, como todo lo que estamos viviendo, el divorcio, consiga mantenerse en los nítidos límites de una tradición sagrada e incontaminada. El Papa Esteban I, en Roma, en el año 200, el 2 de agosto del 257, fue el 23º Papa de la Iglesia Católica, de 254 a 257. A él se le atribuye la prohibición de que las vestiduras eclesiásticas fueran empleadas para usos mundanos. Él da unos consejos, por ejemplo. Primero, ninguna novedad, sino solo lo que ha sido transmitido. Sabía aquel hombre santo y prudente que la misma naturaleza de la religión exige que todo sea transmitido a los hijos con la misma fidelidad con la cual ha sido recibido de los padres, y que además no nos es lícito llevar y traer la religión por donde nos parezca, sino que más bien somos nosotros los que tenemos que seguirla por donde ella nos conduzca. Y vemos hoy graves daños que se hacen a los fieles. Hay fotos, videos de obispos semidesnudos en las playas con chicas, con hombres, celebrando lo que ellos consideran una misa. Segundo, y es propio de la humildad y de la responsabilidad cristiana no transmitir a quienes nos sucedan nuestras propias opiniones, sino conservar lo que ha sido recibido de nuestros mayores. Entonces pongan mucha atención ante esto, porque nos va a ayudar. No se trata solo de atacar, de mirar todos los errores. Nosotros amamos a la iglesia, la defendemos, esto nos duele, lo que están haciendo muchos prelados, desde la cabeza hasta el más pequeño cura de pueblo. Pero tenemos que sacar varias cosas a la luz para alertar a los fieles. Si ellos han perdido el norte de la salvación de las almas, para nosotros es algo de suma importancia. Muchas almas se están perdiendo. Nadie les exhorta a volver a Dios, a una vida de fe. Todo va con un sincretismo terriblemente fastidioso. Recordemos en esto la advertencia que nos hace San Pablo a los Gálatas. Él dice que herejes recorrían las provincias y las ciudades, mercadeando con sus errores. Llegaron hasta los Gálatas. Estos, al escucharlos, experimentaron como una cierta repugnancia hacia la verdad. Rechazaron el maná celestial de la doctrina católica y apostólica y se deleitaron con la sórdida novedad de la herejía. La autoridad del apóstol se manifestó entonces con su más grande severidad y dice, abro comillas, aun cuando nosotros mismos o un ángel venido del cielo os predicase un evangelio diferente del que nosotros os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas
1:8. No sé si se han preguntado ustedes, pero es bueno que se pregunten de vez en cuando. ¿Y por qué dice San Pablo, aun cuando nosotros mismos? Y no dice, aunque yo mismo. Pues si no se han preguntado, queda como tarea para la casa. Pero les voy a dar la respuesta para que no sea tanto sufrimiento. Creo que tenemos demasiado ya. ¿Por qué San Pablo no se incluye, mejor dicho, no se pone como yo, aunque yo mismo, sino que incluye a todos? Porque quiere decir que incluso si Pedro o Andrés o Juan o todos los apóstoles anunciasen un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldición, sea maldito. Tremendo rigor con el que para afirmar la fidelidad a la fe primitiva no se excluye ni a sí mismo ni a los otros apóstoles. Pues bien, yo les planteé esta mañana en el anuncio de la reunión de esta noche la cuestión, ¿por qué Dios no impide que se enseñe lo que Él prohíbe que se escuche? ¿Por qué Dios está permitiendo todo esto que estamos viviendo en la iglesia, en el mundo? Y Moisés en el Antiguo Testamento nos responde, porque te está probando Yahvé, tu Dios, para ver si amas a Yahvé con todo tu corazón y con toda tu alma. Realmente le amamos a Yahvé, a la Santísima Trinidad, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. ¿O es solo un amor sentimentaloide? Pues preguntémonos, meditemos cómo está nuestro amor con aquel que nos ama y nos ha dado todo. Hasta aquí esta pequeña meditación que he querido hacer en esta noche, a ver si levantamos los ánimos y nos esforzamos por meditar un poco en las realidades de nuestra fe y estar preparados, hermanos. Son momentos muy difíciles, así que, Santi, sin más, pues adelante si hay preguntas o hay cuestiones. Carlitos, gracias. Tenemos una pregunta todavía no relacionada al tema. Yo les invito también a hacer preguntas relacionadas al tema, pero la pregunta ahorita viene por el niño. No le voy a llamar niño vidente porque no lo es, o no sabemos, pero el niño que dio la charla quizás mes y medio atrás, si no me equivoco, o un par de meses atrás, si es que usted ha sabido algo más de él, si tiene nuevas noticias, si es que ha tenido algún otro sueño, evento o alguna cosa adicional. No, bueno, mejor dicho, hemos estado en contacto con la mamá, el hermano, etcétera, y nos dicen que está viviendo una vida normal, como cualquier otro niño, no ha tenido esos episodios. Nos dejó una gran lección para todos. Estamos en unos momentos álgidos de la historia de nuestra salvación. Algo que tal vez muchos nos han preguntado es sobre lo que él comentó y lloraba, que no va a haber su cumpleaños. Y su cumpleaños es el próximo mes, julio. En cuanto a esto, le hemos meditado y sin querer poner palabras en la boca del niño, nos dábamos cuenta que cuando él dijo de que no va a estar él presente en su próximo cumpleaños, no nos aseveró ni nos dio indicaciones de que se trataba de este mes de julio. Pueda, o tal vez es algo que nosotros deseamos, que no sea este mes de julio. Es una situación humana, es decir, quisiéramos que no sea ya. Pueda que sea este mes de julio cuando se refería a él no solo a 3 días de oscuridad, sino a muchos días. Dijo, él puede ser muchos más de oscuridad. Y lo hemos dejado ahí, es decir, rezando que Dios nos dé la luz y que esto no sea el motivo por el cual nosotros tenemos que hacer o redoblar las rodillas, no, sino realmente porque nos damos cuenta que independientemente de lo que Dios permita en estas criaturas, nos está haciendo un llamado. Y si es este julio, pues que nos encuentre preparado. Y si no, será el próximo año, cuando sucedan estos hechos al que el niño tuvo, obviamente, acceso en esa visión que la vivió tan de cerca, de esos grandes días de oscuridad y con todos los cataclismos y con todo lo que él veía, ¿no? De muertes de tanta gente y mucha gente al infierno. Entonces, creo que tenemos que reflexionar, hermanos, justamente en este tema
Mi esposa me envió un video en polaco. Traté de encontrarlo en inglés porque no domino polaco, pero no me ha sido imposible todavía, de una señora filipina que tuvo ella la experiencia del aviso, donde en el video que le hacen, ella no para de llorar, toda su piel está, especialmente los ojos negros, porque me imagino que tenía rímel en los ojos. Ella llora efusivamente y cuenta lo que Dios le permitió ver en esos días, en ese aviso. Y lo que sí me ha llegado muy profundo es un hecho que pueden tomarlo ustedes como verdad, fantasía o lo que ustedes deseen, pero a mí me ha llegado mucho. Es el hecho de que ella dice que esa parte está en inglés y ahí se cayó la traductora polaca, por eso pude entenderla, donde ella dice que cuando ella estaba en la presencia del Señor, no lo veía totalmente, su veía una luz extraordinaria, pero podía percibir un perfil y los brazos. Ella alcanza a ver que venía un ejército de niños de 10 a 12 años y el Señor cierra la puerta. Y ella le dice, pero ¿por qué, Señor? Ya están por llegar, ábreles la puerta. Y él le dice, no, no les voy a abrir, no merecen, es muy tarde. Y ella llora, obviamente, que no pensó que una respuesta así del Dios misericordioso que ella creía, que como Papá Noel, que no, no, todo pasa, no hay problema, Dios perdona todo, al final después me confesaré o después haré lo que tengo que hacer, se dio cuenta ella que con Dios no se juega. Así como es misericordioso, es infinitamente justo. Y aquellos que no hayamos, obviamente, vivido una vida en gracia y estemos en gracia, no veremos a Dios. Es desafortunado. Me ha dolido mucho y es algo que me va a poner a reflexionar y por algún tiempo, porque es penoso, es decir, no entendemos. A veces cuando yo he leído esos libros de esos santos sobre que son muy pocos los que se salvan, yo no entendía la grandeza, es decir, este misterio de por qué van a ser tan pocos. Pero hay padres y hay grandes místicos que hablan que la misericordia de Dios, infinita misericordia, está unida a su infinita justicia y que de Dios nadie se burla. Así que debemos trabajar con temor y temblor para nuestra salvación. Es lo que está claro, lo que siempre ha enseñado la Iglesia. Ahora estamos con estos temas como que fueran la última noticia del día, es decir, hoy ha habido cielo y ha habido infierno, así que hay que prepararse. Pero eso lo viene enseñando la iglesia desde hace más de 2000 años. Ahora que los eventos, los signos de los tiempos son más claros, el que no lo tome esto en serio, pues va a tener que lamentarse por toda la eternidad, pero no es algo nuevo. Sí que tenemos que tomarlo con mayor radicalidad y seriedad por la salvación nuestra, a pesar que con mucha pena tenemos que decir que la gran mayoría en la Iglesia Universal ha callado. Ya no hablan de esto, si no nos cuentan en la homilía lo de su gato, de su perro, o de los que están enfermos, o del paseo que se han ido, de los santuarios que han visitado. No hay una llamada realmente a una conversión profunda y a una vida cristiana como debe ser. Así que nosotros tenemos que esforzarnos ahora por atravesar esa puerta pequeña, ¿no? Bien, eso es Santi. Gracias, Carlitos. Creo que es una reflexión que nos debe dejar a nosotros una gran lección. Así que gracias por eso. La siguiente pregunta tiene que ver con el tema de la noche. Dice, buenas noches, ¿qué podemos hacer además de rezar y hacer sacrificios para que no puedan quitar la misa tradicional? Miren, hermano, Santa Teresa ya nos enseña, tenemos que rezar y hacer penitencia como si todo dependería de nosotros y confiar enteramente que todo depende de Dios. Dios tiene un plan para todo y tal vez esto nos ayude de cierta manera, porque recuerden que Dios teje de una manera increíblemente buena para aquellos que le aman. Y yo creo que si esto se da, a pesar de nuestras oraciones y sacrificios, pues ya tendremos más cerca las catacumbas que todavía no las tenemos bien claras, ¿no? Porque ahora en algunos países todavía gozamos de la misa tradicional en la iglesia tal, en la capilla tal,
Vamos a ver cómo se dan los eventos, pero nosotros hagamos nuestra parte por orar, rezar, el Kempis meditado, y ahí se habla de que es un alma víctima. Un alma víctima sencillamente no es la que dice que va a ser la divina voluntad. Hay muchos errores en eso de la interpretación de la divina voluntad. Yo me acuerdo cuando una señora tan efusiva, no la juzgo porque realmente tenía un amor en querer hacer la voluntad de Dios, pero interpretó mal, a mi parecer, y eso ella enseñaba, mal enseñaba a otras personas, que decía que cuando te vayas al baño, abres la ducha en divina voluntad. Abres el agua fría en divina voluntad. Luego te vas al café y tomas el queso en divina voluntad. Todo en divina voluntad. Es decir, era una tergiversación de lo que Dios habla a través de los santos. Y este santo, Kempis, en la meditación nos habla de que la divina voluntad, la persona que vive realmente en la voluntad de Dios, es un alma víctima. Pero esa voluntad es en cada uno de nosotros, en las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Si ustedes son esposos, pues esposos santos, ahí está la divina voluntad. No les está pidiendo que se vayan al África a convertir a todo un pueblo, está pidiendo que sean padres santos, con hijos santos, familias santas. Y a cada uno de nosotros donde estamos, el camino a la santidad, hacer las cosas cotidianas en la voluntad de Dios. Es decir, ¿qué es lo que quiere Dios? Mi santificación. Que le honre, que le dé todo honor y gloria a Él en todo lo que hago. Y que cumpla, obviamente, sus mandamientos, los mandamientos de la Santa Iglesia. Ahí está la divina voluntad que quiere nuestra santidad. No es de leerse 24 tomos para entender qué es la divina voluntad. Así que la divina voluntad es muy sencilla y lo han vivido nuestros abuelos y son ejemplos de fe, ¿no? Así que eso, perdón, si me aparté de la pregunta. No, 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 Carlitos, así mismo era la pregunta. También quisiera yo preguntarle su opinión acerca de otra forma también de mantener la misa, es por medio de conseguir un grupo, auspiciar a un sacerdote, protegerlo, y el sacerdote, si es que está dispuesto, puede aprender sobre la misa tradicional. Si no sabe, porque ahora ya no saben, la otra puede coger un curso en línea de latín, o si ya sabe y ya es de una comunidad que celebra la misa en latín, de todas maneras va a necesitar mucho apoyo, en especial porque en algún momento va a ser ya no prohibida como es ahora, sino perseguida. Es decir, les perseguirán y les sacarán. Entonces, no sé qué opina usted de esa estrategia, Carlitos. Sí, sí, gracias por llamar a colación eso, porque eso es algo muy importante. Igual, tal vez muchos de nosotros estamos llamados ya a acoger a estos sacerdotes. No sé, depende en los países, ¿no? En los países hispanos no creo que hay mucho sacerdote, desafortunadamente, que ame a la misa tradicional, porque realmente no conocieron. Nosotros conocemos a varios sacerdotes que nos han dicho que en el seminario les prohibían aprender nada de latín o de las cosas antiguas. Eso es viejo, eso ya no cabe en la iglesia. La iglesia es moderna, ya se modernizó y nada de eso. Y habían jóvenes que ahora ya son sacerdotes mayores que les duele el no haber aprendido. Pero algunos, por ejemplo, ustedes vean lo que está pasando en la religión en Polonia. Estos chicos que han estudiado bien se han dado cuenta de que seguir con el Novo Sordo es un engaño. Están saliéndose de varias comunidades y están llenando las filas de la Fraternidad San Pío X, de San Pedro. Hay un testimonio de un sacerdote alemán que se fue a Polonia, aprendió el polaco y él cuenta en su testimonio su vida, como a él no le enseñaron, él no tenía con qué comparar la misa, pero cuando aprendió, él no la pudo dejar, tuvo que dejar su instituto y él estaba siendo parte de un gran número de sacerdotes polacos que están yendo a las filas tradicionales. Lo mismo en Francia, en Estados Unidos. Así que en nuestros países hispanos, que no tenemos mucha afluencia de sacerdotes que hayan sido formados en esto, cuando ustedes vean, como Santiago menciona, que sacerdotes que tengan una buena voluntad de aprender y pues apóyenles, acójanles y ahí tendrán su comunidad. Dios está formando estas comunidades, pero está esperando que nosotros abramos esos corazones. Así que
No es fácil porque van a comprender ustedes que hay sacerdotes, el acoger a un sacerdote significa un sacrificio porque es el mantenimiento del sacerdote, tanto su integridad física, lo que necesite para movilizarse, para la misión, etcétera. Por eso es importante que tengan una comunidad de personas que puedan ayudar. Y es acertado, es decir, háganlos y aprovechen esta oportunidad que el Dios nos está dando. Cuiden a sus sacerdotes y si quieren formarse, escríbanme, yo les puedo dar contactos o les puedo dar indicaciones de cómo se podría proceder para ayudar a un sacerdote, pero háganlo. Perfecto, Carlitos. Creo que esa es las preguntas relacionadas a la temática. Yo quería preguntarle una opinión a usted acerca de algunas cosas que veo que están pasando ahorita, aprovechando que tenemos unos minutos. Ya. Eh, en especial, yo veo una nueva. Quería preguntarle a usted qué lectura le da al tema. A ver, primero, de lo que tiene que ver con las enfermedades, ustedes saben ya que la Organización Mundial de la Salud no pudo conseguir lo que ellos deseaban, la unanimidad para eh, los procedimientos y para todas las declaraciones de pandemias a nivel de todos los países. No obstante, a pesar de eso, se elaboró un documento luego, ya como se suele hacer, ¿no? A veces se reúnen unos cuatro y arman el documento y se acabó. Entonces armaron un documento donde dice que van a hacer lo que van a hacer y punto. Y se viene algo muy grave y todos tendremos que estar atentos. Así que es para mí, para mi modo de ver y viendo el procedimiento de hoy y de lo que han hecho antes, pues nos están diciendo de que no importa lo que han dicho el resto. Si aquí se va a hacer lo que nosotros ordenamos y punto. Así que aténganse a las consecuencias. Entonces, creo que tienen que agilizar esta situación con lo que ya ven ustedes en los medios, que la gripe aviar, que esto, que los casos por acá, aunque algunos están desmentidos. Bueno, pero el asunto es crear eh, vamos a decir, este ambiente de zozobra, de confusión y de pánico, de tenernos en un ambiente siempre de alerta. Es decir, ustedes, yo hacía recuerdo hace algunas décadas, cuando nosotros viajábamos, por ejemplo, en la misión y cuando empezó todo esto de las enfermedades, ustedes iban a los aeropuertos y estaban en alerta amarilla, alerta naranja, algunos alerta roja, bueno, y era una zozobra para los vuelos y como pasajeros, pues siempre es esto penoso tener que pasar todo este trámite. Pero es parte de este proceso que también nos tienen ahora, es alerta amarilla, alerta naranja y bueno. Y esto tiene que ver y está concatenado con la situación que a mi parecer es lo de la guerra. Miren, la Tercera Guerra Mundial la estamos viviendo. No sé si hay un gran número de personas que esperan que sea como antes, que salga en primera plana del diario nacional que diga Rusia atacó a Berlín, se armó la Tercera Guerra Mundial. No va a ser así, hermanos. Es mi forma de verlo. Rusia no va a pedir permiso ni va a pedir que publiquen cuando vaya a atacar. Cuando ya llegue a, al máximo de la presión que tienen ahí, que cuando ya esté con todas las directrices ya establecidas para cuándo tiene que empezar, cuándo es el momento, empezará y no nos van a avisar. Todo lo que estamos viendo, yo me reía con mi esposa porque estábamos viendo noticias en Polonia y yo estaba viendo y me contaba a los sujetos que utilizan como presidentes y con las declaraciones no sé cómo llamarles, barbáricas o bárbaras, ¿qué hacen? Por ejemplo, este pobre individuo que se hace pasar como presidente de Polonia dice que le va a pasar le va a destruir a Putin con unas cuantas puñaladas. Es decir, el mensaje que estaba dando como jefe de gobierno de un país a una potencia, es decir, permítame, pero es que es de locos. Esto no resiste cualquier lógica en cuanto a toda la trama esta que se está viviendo. Pero que sí nos tienen, insisto, en esta situación de no saber ni el día ni la hora
y cada vez parece ya más próximo y ve, ya vamos más de un año con que ya está, que de mayo no pasa, que de junio no pasa y pasa. Entonces mi lectura es la de siempre, de mantenerme cauto en estas cosas, mirar de reojo todas las payasadas de estos hombres de gobierno, tanto de Canadá, de ahora con Argentina, con el señor Milei que está mandando tanques ¿cómo es? A Ucrania, y ya tiene la advertencia de Putin de que si lo hace, pues estará pasando ya la línea de fuego y con las consecuencias. Entonces, es un juego, Santi. Yo no podría aseverar de que ya va a empezar, de que ya están cerca. eh, Están utilizando esas mismas armas de mantenernos en la imbecilidad, es decir, en creernos todo lo que dice el uno y el otro, es decir, es un jueguito que no va a terminar y no me atrevería yo a aseverar que va a ser mañana o que va a ser dentro de un año. Es decir, estos señores quieren llevarnos al borde del colapso nervioso, del colapso económico, del colapso de todos los sistemas en el hombre. Y cuando ya vean que la medida está colmada, que ya no resistan, pues se dará todo y no nos van a avisar. Así que por ahí creo que voy, Santiago, yo en mi opinión. Gracias, Carlitos. Creo que eso estaban pensando en eso, en esa opinión suya y ver cómo es la interpretación. Entonces, sin eso, perdón, con eso, si le parece, nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, a la misma Sí, hora. sí, Dios mediante. Entonces les agradezco por la compañía. Oren, oremos unos por otros y manténganse firmes en la fe, ¿no? Gracias, Mantengámonos firmes en la fe. Carlitos.